Bienvenidos a este tercer episodio de Lengua Franca en esta tercera temporada. Lengua Franca inició hace 3 años como un espacio de la librería para hablar de temas que trascienden a los libros y a la literatura y se convierten en temas de interés general. Nosotros acá en la librería tenemos muchísimas inquietudes, muchas cosas nos interesan y en este espacio invitamos a personas que tienen mucho que opinar, una lengua muy franca, donde hablamos sobre libros, cultura, contracultura, la vida, la eterna búsqueda de significados, incluso donde pareciera que no los hay. Esta temporada de Lengua Franca y todas las temporadas se basan en este tipo de encuentros que van acompañados a su vez de recomendaciones de libros para que las personas que quieran explorar un poco más del tema tratado lo puedan continuar. Este espacio queda grabado en nuestro canal de YouTube para que trascienda los muros físicos de la librería y los que quieran luego también seguir viendo. En esta tercera temporada, el tema que nos compete se llama En vías de extinción. Todos nuestros encuentros están enmarcados bajo este gran tema. ¿Y qué es en vías de extinción? Parte de esta pregunta. En un mundo cambiante, a un ritmo vertiginoso, ¿qué estamos dejando atrás? Desde esta premisa queremos vivir el mundo con conciencia, reflexionar y dudar, saber que todo paso adelante implica unas ganancias, así como algunas concesiones que hacemos con el pasado. No nace desde la nostalgia, porque no creemos forzosamente que todo tiempo pasado fue mejor, pero tampoco queremos dejar olvidado y desechado algo valioso por andar con afán. No queremos que se extinga algo esencial de nuestra humanidad. Bajo este gran tema de en vías de extinción, ¿qué nos convoca hoy y por qué nuestra invitada es Marta Alonso? Porque la felicidad o el estar contentos, que la palabra content en inglés tiene otra acepción, y por tanto la salud mental parecen estar derrumbándose en nuestra contemporaneidad. Ese sería el mal del hombre moderno, ¿no? Nuestra invitada, Marta Alonso Osorio, médica psiquiatra, egresada de la Universidad Nueva Granada de Bogotá, con diplomado en manejo de trauma de la Escuela Internacional de Psicología, experta en manejo de adicciones y con más de 35 años de experiencia en psicoterapia aquí en Barranquilla, es quien nos acompaña hoy. ¿Qué vamos a hacer con Marta? Con ella reflexionaremos acerca de la pérdida de rituales, nuestra relación con lo cotidiano, los cambios en los intercambios comunicativos, el desplazamiento y la relegación del deleite y la contemplación. Exploraremos las topografías de la personalidad y el impacto de nuestro modelo de vida actual, consumista e hipervisible, en el desarrollo de nuestra personalidad y felicidad. A partir de su experiencia, vamos a acercarnos a estas grandes tendencias y cambios que en la sociedad ocurren, pero también a las salidas que podríamos tener a esta gran encrucijada, en un mundo abundante hacia afuera y vacío por dentro. Con ella queremos pensar cómo ser realmente felices. Bienvenida, Marta. Gracias, Alex, por la invitación y gracias a ustedes por la compañía. Bueno, vamos a empezar, por ejemplo, hablando de el tiempo. El tiempo corre demasiado rápido. El tiempo es oro. Y como el tiempo es oro, no podemos perder el tiempo. La primera cosa que está desapareciendo es la capacidad de contemplar, de deleitarnos. O sea, todo es rápido, vertiginoso, todo transcurre como si nos estuvieran persiguiendo. Entonces no tenemos tiempo para ir pasando nuestras etapas. Los rituales tienen el objetivo social de ir pasando eventos de la vida, duelos, un cambio de edad a otra edad. Los adolescentes en las tribus antiguas tenían ritos iniciáticos y eran acompañados por el chamán en todas las culturas. La primera comunión, el bar mitzvah, todo es como un cambio del hombre al niño. Y el ritual por excelencia serían los rituales de duelo. En los rituales de duelo estamos acompañados ante la pérdida por nuestros familiares y los rituales de duelo, en general los rituales son llenos de símbolos, o sea, cada cosa tiene un símbolo, los lirios blancos, los vestidos oscuros, el abrazo que nos dan,
para acompañarnos en nuestra pérdida. Las ceremonias religiosas en todas las religiones tienen más o menos como esa despedida. Cada ritual es un acompañamiento de la comunidad al individuo que sufre o que está cambiando. En algunas tribus también pues la menarquia o la primera regla de la niña es festejada, o sea, es un acompañamiento de paces. En nuestra sociedad actual no hay tiempo para los rituales. ¿Por qué? Porque la conexión es 24/7. No hay espacios, no hay un límite claro entre el descanso y el trabajo. Eh, lo que estamos viendo ahora es que la persona se agota ella misma porque no puede parar, porque cuando termina de trabajar, entonces empieza a contestar las redes o algo más nefasto aún, TikTok. O sea, ahí sí quedamos. Y no es 24/7. El individuo se agota, se consume a sí mismo pegado en las redes. Marta, yo quisiera Claro, Alex, que claro. Tú todo eres es... el polo de tierra. No, para nada. Aquí te queremos oírte a ti. Quisiera hacer una breve interrupción allí, una intromisión mía, porque todo esto que Marta está narrando nace, este previo, digamos, este marco conceptual, nace de una lectura conjunta que hicimos de un filósofo coreano. Se lo recomiendo si ya lo han leído, se llama Byung-Chul Han, y uno de sus libros se llama La desaparición de los rituales. Esta lectura conjunta que hicimos nos sentó como una especie de marco detrás del que hablar acerca de estas patologías de las que está haciendo referencia Marta. Quiero hacer un muy breve resumen, me regalen unos 5 minutos para que todos los que estamos aquí entendamos este marco sobre el que Marta va a desarrollar lo que va a venir a partir de su experiencia ya en psicoterapia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la premisa o digamos, cuál es la propuesta más que la premisa que nos plantea Chan? Básicamente, que gran parte de los problemas de la sociedad contemporánea derivan de la pérdida de rituales. ¿Qué quiere decir esto? Para él, el propósito es, a partir de lo que voy a decir, mostrar los síntomas de una sociedad moderna o las patologías de una sociedad moderna que derivan de esta pérdida de rituales. Si estoy siendo un poco vaga o ambigua, por favor me hacen señas. Dice, primero, la importancia de los rituales. Según Han, nuestra vida en la Tierra necesita unas coordenadas espaciotemporales. Un lugar que tiende a ser el hogar, que demarca nuestro espacio, y los rituales hacen lo mismo con el tiempo. Los rituales nos permiten dejar de habitar siempre dentro de nosotros y nos hacen sentir que tenemos lugar afuera en el mundo. Es decir, los rituales estabilizan la vida a través de su mismidad, me gusta esa palabra, mismidad, de su repetitividad, nos estabilizan la vida. Segunda patología, el consumismo, nuestra compulsión contemporánea de producir, lo que decía Marta, trabajar, y llegar a estar en las redes es digamos, una manifestación más de una producción social. Nuestra compulsión contemporánea de producir despoja las cosas y los actos de su resistencia. Una palabra que en inglés se llama endurance, que también es como durabilidad, ¿no? Demorarse o la permanencia presupone durabilidad. En el marco ritual de las cosas, en el marco ritual las cosas no se consumen ni se gastan, se usan. Esta es una diferenciación muy importante. No somos consumistas, hacemos uso de lo que necesitamos en el sentido ideal. Por eso pueden llegar a hacerse antiguas las cosas que usamos. Por el contrario, bajo la presión para producir, nos comportamos con las cosas, con el mundo, consumiendo en lugar de usando. En contrapartida, las cosas nos desgastan. El consumismo ha erosionado esa relación y por tanto desestabilizado nuestros rituales, impidiendo nuestra permanencia, nuestra constancia en espacio y tiempo. Por ello el mundo deja de ser un lugar habitable. La vida con el consumismo es más contingente, transitoria e inestable. Tercera patología, comunicación sin comunidad.
Bajo este régimen neoliberal de vivir para producir, cada individuo se convierte en un productor de sí mismo. Vivimos constante y compulsivamente representándonos para los demás. Por ejemplo, en las redes sociales. La autoproducción o autoexplotación lleva a una crisis en la comunidad porque hay un exceso de información que circula, pero que no une a las personas. Vivimos en la era del teatro, del espectáculo, de la comunicación en exceso y nos hallamos en medio de un mundo narciso. Lo que nos lleva a la cuarta patología, el narcisismo. En la sociedad del espectáculo y de la autoproducción, el cultivo de la autenticidad, hoy en día todo el mundo tiene que ser único, nos lleva a una introspección narcisista, a una ocupación permanente con nuestra propia psicología. El esfuerzo por ser auténtico y no parecerse a nadie más desencadena una comparación permanente con los demás. El imperativo de autenticidad nos fuerza a producirnos a nosotros mismos. Desarrolla una obligación con nosotros mismos, una coerción permanente a cuestionarnos, a vigilarnos, a estar al acecho de nosotros mismos, e intensifica nuestra referencia narcisista. Así el mundo se ha convertido en un mercado en el que cada uno se expone y se exhibe. Estamos cautivados por nosotros mismos, capturados en nuestra interioridad, lo que lleva a la quinta patología, la depresión. Los rituales producen en nosotros una fuerte relación con el mundo y la depresión, por el contrario, ya nos corregirá la psiquiatra o nos ampliará. La depresión, por el contrario, es ante todo una enfermedad narcisista, una relación con uno mismo exagerada, patológicamente recargada, que conduce a la depresión. Incapaces de dejar el ser atrás y de trascender al relacionarnos con el mundo, nos escondemos en nuestros caparazones. Ya voy terminando. Sexta patología, el desencanto. La magia y el encantamiento, que son las verdaderas fuentes del arte, han desaparecido de la cultura para ser reemplazadas por lo discursivo. El arte ha sido despojado de su naturaleza y los significantes le son impuestos. La magia da paso a la transparencia, a lo obvio, a la exposición. El desencantamiento del arte es otro síntoma narcisista. Pongo, por ejemplo, cuando vemos películas o libros que carecen de lo estético, de lo artístico, porque necesitan cumplir con corrección moral o con banderas ideológicas. Séptimo, pérdida de rituales de cierre, lo que Marta nos decía un poco. Cumplir estadios en la vida y celebrar esos estadios de la vida nos lleva a cierres, pero el narciso nunca querrá hacer cierres porque el producto de lo que él alcanza se vuelve más importante que él mismo. Voy a resumir un poco para poderle dar paso a Marta. 8. La pérdida del silencio y la contemplación. Este punto me parece a mí supremamente importante y de hecho fue por el que comenzaste. Hoy en día en la comunicación digital nada se profundiza. Es extensiva pero no intensiva. No podemos quedarnos callados porque estamos sujetos a la compulsión de la comunicación, que es la compulsión de la producción. Pero la vida solo llega a una verdadera intensidad cuando la vida activa, que hoy en día nos hemos vuelto hiperactivos, no solamente activos, sino hiperactivos, incorpora la vida contemplativa. Y el descanso no es un mero tiempo libre, es decir, no es un descanso del trabajo. El descanso es una verdadera no producción. Hacer sin que tenga que ser producción de algo. Y por último, la pérdida del pensamiento. Así como la transferencia del conocimiento pasó desde la antigüedad a ser del mito al pensamiento científico de la Ilustración, hoy en día vivimos otro cambio de paradigma. En un momento fuimos hombres productores autónomos del conocimiento, según este concepto de científico y de la Ilustración. Hoy en día el hombre debe ceñirse a la data. El dataísmo, es decir, la mentalidad o filosofía creada por el significado emergente del Big Data, de la inteligencia artificial y el Internet de las cosas, el hombre ya no es un sujeto soberano de su saber, ni es el productor de conocimiento. El conocimiento hoy en día se produce mecánicamente. Y el pensamiento, como no puede ser acelerado dentro de este modelo neoliberal de producción permanente, los procesos algorítmicos toman y reemplazan y son aditivos y entramos en esta lógica de la compulsión de producir más datos, más información, más conocimiento y el hombre en su proceso de pensamiento ha quedado relegado.
un resumen, después de este escueto resumen de un libro que de verdad que recomiendo, es maravilloso. Dice, en fin, la patología de la sociedad actual es el exceso de la positividad, es decir, perdemos por lo demasiado y no por lo poco, que lo que nos enferma tiende a ser el exceso. Entonces, Marta, luego de mi larga intromisión, ¿qué quisiéramos que tú nos cuentes? Quisiera que empezáramos por traducir todo este marco teórico, filosófico, esclarecedor, en el plano de lo real. Bien. ¿Ok? La primera cosa que yo aprendí viendo el libro es que se ha perdido la capacidad de disfrutar, de sentir. Ahora mismo lo primero que la gente hace es tomarle una foto a la comida. Y resulta que la comida tiene una cantidad de variedades sensuales indescriptibles. Olor, color, textura. ¿Por qué digo yo, es mejor ser que parecer feliz? Porque la felicidad, la alegría es una vivencia. Si estamos todo el tiempo en pantallas, produciendo información, produciendo fotos, en una comunicación vacía, totalmente vacía, como mostrándonos, exhibiéndonos. También tiene un capítulo que habla de la pornografía. ¿Qué es pornografía? Pornografía es lo que no deja nada al azar, no hay misterio, no hay misterio. En estas redes sociales no hay misterio, todo se muestra, no hay intimidad, no existe. Y si no hay intimidad, no hay magia, no hay estos códigos que solamente se dan entre dos personas. Porque la comunicación virtual, por mucha tecnología que haya, no permite sentir al otro como se debe sentir. Yo te agradezco que me hayas recomendado el libro. Aprendí muchísimo y me dijiste, tienes que recomendar libros. Dije, bueno, yo me acordé de un libro que se llama Momo. Es un libro que fue publicado en 1973. Imagínense ustedes, lo que pasa es que ya uno ya se acuerda de esas cosas. Ese libro habla de una niña que vive en Italia y hay unos hombres grises que se roban el tiempo. Y todo el mundo corre a consignar tiempo y consignan el tiempo y se van volviendo grises porque no tienen tiempo para vivir. Estas cosas que vemos ahora, esta productividad permanente, el concepto de eficacia, aún en la sexualidad. O sea, esta permanente puesta en escena, este vivir en una paralela, claro que hiere la autoestima. Yo no sé si era ayer que lo conversábamos, yo te decía, es que somos espectadores de una cantidad de vidas ajenas que hacen que surjan emociones tanáticas, que surjan carencias, lo que no tenemos, ¿sí? O sea, unas vidas fantásticas, ideales, que no son exactamente nuestra vida real, y siempre manejando una frustración. No sé, yo no estoy muy ordenada, tú eres la que ordena aquí las cosas. No, vamos bien. Al final yo decía, pero ¿por qué el narcisismo de los jóvenes, sobre todo de los jóvenes? Porque los jóvenes consideran la frustración como un fracaso. Y no, la frustración es lo que nos forma, lo que nos hace fuertes. Cada problema es una enseñanza y ahí vamos moviendo la cadera y enfrentando y viendo el ritmo de la vida, resolviendo. Eso es lo que nos hace lo que somos. Los chicos tienen un horror al fracaso. Imagínense que se comparan con Zuckerberg. A mí me cae gordito Zuckerberg, porque ese muchacho a los 17 años era multimillonario. Entonces vienen los chicos de 17 años y dicen que son fracasados. Ellos ya están fracasados a los 17 años porque sus referentes son unos referentes demasiado elevados. Los muchachos de 30 años están viejos. Su tiempo es muy rápido, demasiado rápido. Entonces, sí, o sea, al no haber rituales, al no haber pase, al no haber tiempo, porque es la producción implacable. O sea, mostrar fotos donde está rodeado de amigos, yo no sé, consumiendo cuántas cosas y mostrándole todo lo que tienes. Es más, yo he visto una foto de gente que se acuesta en unas pilas de dinero
Bueno, la verdad no me parece muy estético, pero yo soy muy respetuosa de lo que cada persona quiera. Sin embargo, es como producir envidia, como producirle al otro que yo estoy mejor que tú. Y eso no es tan cierto generalmente. Eso no es tan cierto porque cada vida trae su afán, su tiempo. Con respecto a esa otra cosa que hablábamos de la apreciación del arte. Eh, el arte es una experiencia vital, no se siente cuando ves una foto. O sea, tienes que ver, sentir el ambiente, a qué huele. No, es una experiencia sublime de contemplación. Ya casi nadie lee poesía. La poesía se invirtió en todos los eslogans comerciales. O sea, y es muy triste que ahora sea solo para vender. La poesía es un lenguaje lleno de significados, donde es más lo que oculta que lo que dice, porque la poesía es un arte de magia, una magia donde la palabra es polisémica. Y ahora no, cada vez nuestros chicos son más concretos. Por eso, porque están prisioneros de información. Los datos no son conocimiento. Los datos son una herramienta del conocimiento. Los datos son para comprobar hipótesis, para hacer estadísticas, pero no son la única forma de conocimiento. Las estadísticas se analizan, se miran en contexto, se miran las variables culturales, emocionales, o sea, y ahí me voy a otra cosa que también hablamos ayer. Hay una serie de informaciones sobre diagnósticos. O sea, me llama una paciente y me dice, Marta, mi mamá es narcisista, le tengo miedo. Y digo, oye, ven acá, pero tu mamá no se volvió narcisista de ayer a hoy. O sea, si es narcisista siempre. O sea, es que lo leí, es que vi un video donde me dan todas las características y es igualito. No. Las patologías mentales no son solamente una palabra. Las patologías mentales son una construcción que se monta sobre una personalidad, sobre una biología, sobre una interpretación de ese ser sobre lo que lo rodea, sobre cómo lo vive, sobre su historia, todo lo que le ha pasado y cómo ha ido resolviendo a través de la vida. O sea, un diagnóstico es absolutamente dinámico, muy dinámico, si es humano sobre todo. También leyendo, es que lo que pasa es que como dijiste, piensa en los libros que has leído porque se trata de recomendar libros. Me acordé de un libro de Nuccio Urdine, La utilidad de lo inútil. Él al final dice, es que el camino es hacer a la humanidad más humana y nuestra humanidad se está volviendo robotizada. Eh, por eso, por el concepto de eficiencia, por la productividad, porque, y lo dice muy bien Byung-Chul Han, lo dice bien, porque es que nosotros mismos somos implacables, no podemos perder el tiempo, el descanso, no hacer nada es inmoral, y no, Es sacro. Él dice no hacer nada es un tiempo es sacro. sagrado, el tiempo del silencio interior. Si pudiéramos hablar de salud mental, tendríamos que ser capaces de hablar de esa capacidad de conectarnos con nosotros y sentirnos. Eso es salud mental, estar con nosotros, poder tener esa intimidad íntima, aunque suene redundante, esa intimidad íntima, ese encuentro con nosotros mismos, ese poder vernos, hacernos cargo, sentirnos. No hay tiempo para eso, no hay tiempo, porque siempre estamos perdiendo el tiempo, siempre. O nos estamos tomando la foto en nuestro tiempo O nos íntimo. estamos tomando fotos de nuestro tiempo personal para mostrarle a los demás cómo la estamos pasando de bien y de pronto pasarla bien es estar con nosotros. Marta, yo quería Dime. preguntarte, has dicho muchas cosas sobre las que quiero que vayamos luego elaborando. Quiero empezar con una. Y hablaste de los jóvenes y de la frustración de la juventud.
y creo que no ha escapado a muchos de nosotros a través de las noticias ver los sucesos recientes en Barranquilla, que realmente eso no tendía a ser noticia. En Barranquilla, el mejor vivero del mundo, quiere decir que todo este tema del derrumbe de la salud mental, no, digamos, no hemos salido librados de ellos tampoco. Eh, Quiero que nos cuentes un poco varias cosas acerca de esto, porque hablaste de la frustración en los jóvenes, incluso por unos estándares impostados, ¿no? Primero, que nos expliques realmente, hablamos de depresión, pero yo no sé si todos sabemos a ciencia cierta qué es tristeza, cuándo deja de ser tristeza y cuándo realmente es depresión. Primer punto. Okay. Si nos puedes mostrar, si tienes manera de compartir con nosotros un poco esa incidencia real, ya sea a partir de tu práctica o de cifras que tengas, de cuál es el efecto o la presencia de la depresión en, en digamos, en nuestra sociedad. Entonces quisiera como empezar por ahí y luego vamos a hablar Okay. de otras cosas que nos has ido mencionando. Okay. El ser humano tiene días grises y días azules. Así somos. No somos emocionalmente planos. Hay días que estamos contentos, hay días que estamos menos contentos. Cuando el estado de freno psicomotor, de desmotivación, de oscuridad, nos paraliza, estamos enfermos. ¿Sí? De resto, pues son matices. Tampoco, vuelvo y le repito, no es una foto fija. La depresión también va del gris al blanco y 180 posibilidades entre blanco y negro y la manejamos de una forma u otra. Hay facetas muy oscuras de la depresión. Y otra cosa muy importante es que la depresión casi siempre va acompañada de ansiedad, de una angustia, de miedo. Lo hemos dicho como ataques de pánico. El pánico es miedo al abandono, miedo a la soledad, miedo a que lo dejen tirado a uno, más o menos. Es eso, el pánico. Eh, en psiquiatría siempre estamos manejando varias dimensiones. La tecnología ha tenido cosas muy buenas también. La tecnología ha obligado a la ciencia a reaprender, ¿sí? O sea, fue toda una revolución lo del genoma humano en todas las ramas de la medicina. Todos los métodos diagnósticos han revolucionado la neuroquímica, la nanotecnología. Entonces, hablamos de que siempre hay paralelismos. Hay un paralelo neuroquímico y todo lo que es miedo, ansiedad, está situado en el sistema límbico, en todo el centro de nuestro cerebro. Esa es como la parte emocional, donde nosotros procesamos las emociones. El cerebro está todo conectado, son circuitos que se conectan como láminas y todo está conectado. Entonces, cuando pensamos y pensamos cosas tristes o estamos en duelo o nos divorciamos, yo no sé cuántas habremos vivido, nos divorciamos y experimentamos pérdida, nuestro cerebro cambia neuroquímicamente. Nuestro cerebro, en algunos casos, como en el caso de ansiedad, reacciona como si estuviera bajo amenaza. Aumentan los niveles de cortisol, aumenta la noradrenalina y es una reacción también visceral. Y eso requiere un consumo permanente de la química del cerebro porque se está reacomodando todo el tiempo. Nuestro diseño es que consumimos sustancias activadoras y tenemos un sistema nervioso autónomo que también produce sustancias relajantes como endorfinas, como ácido GABA, amino, butírico. En ese circuito actúan los ansiolíticos naturales. Entonces, después de que tenemos picos emocionales, nuestro mismo cerebro, él, ring, ring, y segrega endorfinas y quedamos bien. Pero como los estímulos son acumulativos, como no hay descanso, como no hay pare, entonces todo el tiempo es consumo, y todo el mundo yo creo sufre de dolor acá en la espalda, porque estamos así.
estamos tensos todo el tiempo, asustados, no sé qué será de Electricaribe, pienso yo, más o menos, porque aire, sí, perdón. De un mundo que no hace sino bombardearnos Del de que no mensajes hace sino, apocalípticos. exacto, porque esa es otra cosa. El narcisismo es un retroceso evolutivo, porque el animal amenazado se regresa a la posición de superviviente y otra cantidad de cosas ya no se toman en cuenta porque tiene que sobrevivir, se aísla y resulta que estar en comunidad, comunicarnos, tener amigos, reírnos, esas cosas nos ayudan a mejorar, pero cuando estamos asustados o nos aislamos, la depresión, como les digo, es una cosa que va avanzando, no se queda ahí. El sedentarismo, no hay nada más preciso para una enfermedad mental que ser sedentario, porque no hay recambio de neurotransmisores. El consumismo, esa idea de que, bueno, no creo que ninguna de ustedes la tenga, pues yo las conozco a casi todas, no creo que ninguna la tenga. Pero eso de irse con una tarjeta de crédito a un centro comercial a premiarme, pues eso trae más estrés, digo yo. Pero sí, nuestro sistema nervioso tiene un correlato biológico, un correlato psicológico, que es cómo nosotros interpretamos los traumas, cómo los vivimos, cómo aprendimos. O sea, en la parte psicológica está nuestro aprendizaje, nuestro nivel educativo, nuestros patrones ancestrales de relación, cómo aprendimos que se relacionan en familia, las muestras afectivas, nuestros traumas anteriores, historias, todo lo que nos ha pasado en la vida, triunfos, fracasos, cómo hemos resuelto la vida. Eso está en nuestra parte psicológica. Y siempre un medio ambiente que nos rodea, un medio ambiente donde está nuestra cultura, nuestra religión, nuestra posibilidad económica, la situación del mundo. Todo el mundo le echa la culpa a la pandemia. No. Antes de la pandemia ya estábamos teniendo muchas dificultades en salud mental. Los primeros avisos de la OMS son más o menos del 2006, más o menos, por ahí, que empezamos a mirar, hey, miremos la salud mental, miremos la salud mental. Entre el 2022 y el 2023, los casos de suicidio consumado aumentaron un 15% en Colombia. De 37,000 llamadas que se hicieron pidiendo ayuda a las, yo digo que hotlines, pero bueno, a la línea de ayuda, a las líneas de ayuda, a las líneas de ayuda, 37,000 llamadas, 3,700 fueron suicidios consumados. Y es que el suicidio tiene una historia de intentos previos. El suicidio es un proceso. El suicidio es una relación morbosa. Es ir apagando, ir cortando anclajes, ir desprendiéndose, ir aislándose. Por eso casi siempre el suicidio y la depresión van juntos. Casi siempre. ¿Sí? Porque la persona se va desconectando. Es un proceso lento. A veces tarda años antes de la persona tener el impulso. Hay edades pico, por ejemplo, la adolescencia. ¿Por qué la adolescencia? Porque el adolescente es impulsivo. Casi todos los suicidios de adolescentes son un proceso, un coqueteo morboso, primero ideas pasivas, algo así como, bueno, no me pondría mal si me cayera un piano, y después como que un plan. O sea, es un proceso que va avanzando, ¿sí? Hasta que viene el impulso. Y otra etapa de la vida donde hay picos es alrededor de los 70 años. Claro, claro que sí.
Bueno, porque se supone que es como misión cumplida. Misión cumplida. Lo que pasa es que nuestros anclajes son muy importantes. Si tenemos hijos, disminuye el riesgo. Si tenemos una pareja a quien no queremos dejar sola, nietos también, esas cosas actúan como anclas, ¿sí? De hecho, las personas solas son las que más coquetean con esa idea y pueden llegar a hacerlo, ¿sí? Hay mediciones, hay estadísticas. Eh, Básicamente yo creo que tiene mucho que ver la forma como vivimos. La pandemia lo que hizo fue que encerró a muchos abusados con sus abusadores, a muchos maltratados con sus maltratadores. Y eso disparó muchísimo la angustia. La otra cosa importante que también dice el libro, esta desesperanza. Las esperanzas son cosas que nosotros inventamos, son nuestras ilusiones. Eh, las hacemos, las construimos, son nuestra creación. Y cuando los chicos no tienen esperanza porque ellos ven el mundo apocalíptico, porque además la data es apabullante, es asfixiante, ¿sí? Y otra cosa que ayer también vi, dudar. Los chicos no dudan, no dudan, porque dudar es considerado como un fracaso. Dudar es la mamá de la sabiduría. La curiosidad y la duda son lo que hace que busquemos la verdad, que investiguemos, que no nos traguemos las cosas enteras. Dudar es bueno, es maravilloso tener dudas. No sé qué más, Ale, ya me perdí otra vez. No, vamos bien. Bueno, todo este tema que nos has planteado de la salud mental, digamos, en la depresión como un estado variable que va y viene en la vida. Sin embargo, yo no sé si los que nos están oyendo tengan esta misma inquietud y es, podríamos pensar que todos alguna vez en la vida podemos pasar por una fase de depresión. Habrá algunos que dirán, no, yo nunca. Sin embargo, no podemos pensar que todos estos temas que hemos hablado hoy, estas patologías de la sociedad moderna, nos impactan a todos por igual. Hay personas que van por la vida un poco más tranquilas que otras, tendrán algunos recursos o unas formas de lidiar con la realidad. Y yo quisiera entender si de pronto eso deviene de lo que tú llamas las topografías de la personalidad. Es decir, la personalidad inherente a cada persona establece una forma de lidiar ante el mundo diferente. Entonces, para eso tenemos aquí, tú querías hablarnos. A ver, voy a tratar de explicarlo sin el dibujito, a ver. Vamos ¿Okay? a ver, ok. Vamos a ver. Sin dibujitos y Bueno, si necesitamos. pero desde el punto de vista psicodinámico, que es el modelo que yo manejo. ¿Sí? Digamos que en la psicoterapia cada psicólogo tiene un enfoque. El mío es psicodinámico. Me acuerdo de hablar de la pulsión de muerte después. Okay. Bueno, la parte más primitiva, más antigua, más salvaje de nuestra personalidad es el ello. O en análisis transaccional lo llaman el niño, que es el que obedece a impulsos como sobrevivir, comer, tener relaciones sexuales, saciar la sed. Son como pulsiones primarias. Esas pulsiones primarias de supervivencia generalmente están relacionadas con el principio del placer, porque satisfacer esas pulsiones nos dan placer. Los trastornos de personalidad narcisísticos tienen que ver con el manejo del placer, ¿sí? Es decir, las adicciones, todas, adicción al sexo, a drogas, a comida, todas las adicciones tienen con el manejo de no poder parar a una conducta placentera. Obviamente eso va acompañado de una neurobiología, neuroreceptores, células de memoria que quedan con la impronta de la droga favorita. Sí, o sea, todo va paralelo.
Las patologías del narcisismo son adicciones, psicopatías, hay grandes, eso también son matices de psicopatías, y el control de impulsos, básicamente. La otra parte que va dentro de la topografía de la personalidad es el principio del deber. Freud lo llamó el superyo. El principio del deber es la educación. El principio del deber es aprender moral, buenos modales, buenas costumbres, el control de esas pulsiones primarias, y se fundamenta en el valor fundamental que es el respeto por el otro. El narcisista no conoce el respeto. El narcisista es una persona que quiere tener placer y no soporta la frustración, porque es una parte muy primitiva, ¿sí? Algunos lo llamaban el animalito. A mí me da pesar con los animalitos, porque hay animalitos mucho más controlados que otros animalitos. Pero esa es como nuestra parte más salvaje. Y la parte de nuestro aprendizaje, la norma, el respeto hacia los demás, las patologías que tienen que ver con el principio del deber son, por ejemplo, las paranoias, los fanatismos, sean políticos, religiosos, ¿sí? Esas moralidades extremas, fundamentalistas. Eso tiene que ver con la patología del superyo. Y la parte donde actúa la psicoterapia, el yo ese que está atomizado por la información, ese yo que está paralizado frente a un mundo que corre tan vertiginosamente, se rige por el principio de la realidad. ¿Y qué es la realidad? La realidad es dirimir entre el placer y el deber. Eso es la realidad. Poder saber cuándo es que yo me complazco y cuándo respeto. Es más o menos poder dirimir entre esas dos cosas. Eso quedó como si lo hubiera dibujado, ¿verdad? Perfecto. Bueno, ahora Marta, yo quisiera que vayamos llegando a responder esa pregunta. Mejor es ser feliz que parecerlo. Que vayamos un poco llegando, es decir, lo que hemos intentado hacer es dibujar primero qué es lo que falla en nuestra sociedad moderna, ya pues a partir de este marco teórico y de lo que tú nos has corroborado, que ves en tu día a día de tu práctica, entendemos gran parte de los males derivan de este ser humano narcisista, hiperproductivo, que está en medio de una sociedad del espectáculo, permanentemente viviendo para producir una comunicación en la que se autoexplota a la persona. Sí. Por resumirlo. Entendemos ahora también un poco cómo el yo se convertiría en una persona funcional, llamémoslo así, me corrige si uso las palabras que no son funcional, sería una persona que tiene un ello y un super yo balanceado. ¿Ok? Estamos hablando entonces que hay un condicionante de crianza, social, existen muchas cosas que creo que no vamos a poder hablar hoy aquí. De autoeducación. De autoeducación. Pero yo quisiera entonces intentar en el poco tiempo que nos queda darle respuesta a eso, cómo ser más felices. Y quiero hablar de algo que tú has remarcado muchísimo y que creo que quieres además incluso en ese espacio hablar de recursos personales que en tu formación también te sirvieron, como la literatura, cosas también que tú recomiendas en psicoterapia a tus pacientes que están relacionadas con esto, con volver a una sociedad contemplativa y no una sociedad de la eterna producción hasta el cansancio. ¿Cómo vivir una vida contemplativa? ¿Qué podemos hacer cada uno desde nuestra pequeña isla, llevar una vida contemplativa para ser felices y no solo para serlo? Okay. Yo pensaría que lo primero es aceptarnos como somos. No pretender ser algo que no somos
no sé. A mí me hubiera gustado ser Shakira, pero no se pudo. Entonces, he tenido que lidiar con lo que tengo, con lo que soy. Y es un proceso de aceptación, también de respeto por la persona que tú eres. Obviamente, las herramientas, la capacidad de divertirse. ¿Sí? Nuestros chicos son chicos aburridos. Estaba mirando, es como ese miedo al vacío, a que si no están haciendo algo, o sea, no necesariamente. Por eso hablamos de ser contemplativo. Eh, el otro día una paciente me contaba que fue al malecón y estaba ella sentada ahí y una chica le dijo, fílmame. Y ella se puso a filmarla y la chica era bailarina de ballet profesional y puso la música y empezó a bailar ahí en el amanecer del malecón. Y digo yo, eso es magia, eso es maravilloso. Qué rico ver esas cosas tan lindas. La mayoría de las cosas maravillosas son gratis. La gran mayoría de las cosas, lo que pasa es que ya no nos maravillamos, ya no nos sorprendemos. Y Gabo hablaba mucho de eso, de la capacidad de sorpresa, de permitirnos disfrutar. A la larga, la predisposición es algo que tú creas, que tú, no sé, contemplas, miras una flor. O sea, tú siempre tienes la opción de ver la basura que hay en el parque o de maravillarte viendo el pocotón de mangos en el piso maduros que la gente está recogiendo gratis. O sea, es tu opción. ¿Qué es lo que miras? ¿Sí? Eso, por ejemplo, es una manera de ser feliz y es íntimo. Es íntimo. La felicidad es como la huella digital, es personal. A veces hay amigos, personas con los que tú puedes compartir momentos y tiene mucho que ver también con aficiones. Otra cosa grave de esa comunicación es que es una comunicación muy superficial. Es una comunicación que no comunica nada, no dice nada. Muestra cosas y pasa, y pasa. ¿Sí? O sea, no hay reflexión, no dura, no dura. Entonces, permitirnos tener esas felicidades baratas, gratuitas, estar predispuesto. Esto va a sonar casi religioso, pero es agradecer y vivir lo que tenemos y no sufrir por lo que no tenemos. Porque lo que tenemos está ahí, es como un buffet, ahí está, tomémoslo, vivámoslo. Yo disfruto mis amigos, los agradezco todos los días de mi vida, me siento una persona afortunada, no quiero que sean diferentes, así son, así. Yo, así los querí, porque están ahí, porque uno se construye a sí mismo y se predispone a ser más contento, más alegre. La alegría es natural, no es artificial, no se puede convertir en algo artificial. No sé si tienes más preguntas. No, yo añadiría una cosa a eso. Dos cosas. Compartimos una misma afición y lo que tú decías, cada cual encuentra esas pequeñas cosas. Voy a recomendar, porque también lo hablamos, un poco este libro, se llama El Gran Teatro del Mundo. No voy a hablar mucho más de ello, simplemente tiene que ver con lo que nos propones. Digamos que el subtítulo es sobre el poder de la imaginación en tiempos de grandes cambios. Y básicamente va de un poco de lo que nos tenemos que empezar a contar otras historias para explicar y proponer el mundo. Cada cual se crea sus propias narraciones para reinventar el mundo. Y la otra cosa que yo también añadiría es, así como uno debe ser
quién es, aun cuando no lo están mirando. Ese es el verdadero yo, el cuando no me están mirando. Ajá. Eso que a mí me gusta, que cada uno descubre que le gusta, sería lo que uno debería de elegir hacer sin necesidad de tener que mostrarlo. ¿Qué es eso que yo de verdad quiero hacer y no me importa que nadie sepa si yo lo estoy haciendo? Que Sí. puede ser desde sentarme a meditar al pie de la ventana de mi casa, porque de pronto no vivo a la orilla del mar, porque todo el mundo que medita vive misteriosamente al pie del mar, pero los que no tenemos esa oportunidad igual podemos meditar. Es decir, un poco no medirnos con la vara del otro, sino hacer las cosas que haríamos incluso cuando nadie nos está viendo. Entonces, Marta, yo quiero dar espacio a las preguntas, pero antes de eso quiero agradecerte por este espacio, por darnos una mirada a una realidad que yo creo que sí nos debe impactar a todos, y es ver cómo muchas de las cosas que dábamos por ciertas en nuestra sociedad se van derrumbando y no sabemos cómo atenuarlo. El cambio está aquí, no lo vamos a cambiar, pero cómo nos preservamos en esencia en ese mundo que ya nos tocó y que ya llegó. A propósito de en vías de extinción, ¿será que la imaginación está en vías de extinción? ¿Será eso? Bueno, no, o sea, eso da para otra conversación, porque eso tiene que ver mucho con el tema, y alguna vez lo hablamos aquí un poco también en la temporada pasada, y tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia artificial y todas estas otras, llamémoslas máquinas, estrategias, algoritmos, como lo queramos poner, que están suplantando o reemplazando, más que suplantando, a la actividad creativa en algunos casos, pero eso yo creo que da para una reflexión. Okay, bueno. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Por venir. Gracias, Marta. Bueno, no, gracias a ustedes. Muchas gracias por venir. Qué Mejor chévere dicho. verlos.